Bienvenidos al Bibliófilo. Hoy les traigo una novela que por estos días está comentándose bastante y es porque ha sido llevada al cine y en la última producción nominada a los premios Oscar. Para aquellos a quienes les gusta el cine, yo compararía también esta película y los invitaría a que la vean, y es Full Metal Jacket de Stanley Kubrick. Creo que hay enormes semejanzas entre ambas obras. Pero lo que me trae acá especialmente es la comparación de la novela con la película, donde se encuentran unas diferencias fundamentales, y son principalmente, uno, las imágenes y los paisajes que nos describe la obra en cada capítulo, como haciendo ese contraste entre la guerra y la belleza de la naturaleza, que en la película de alguna manera se trata de mostrar, pero no con la efectividad que tiene en la novela. Asimismo, algunas anécdotas, acontecimientos o hechos que se narran, que en la película tratan de llevarse a toda costa y algunas veces se hace de forma descontextualizada. Y también que en la novela se abren los espacios de reflexión cuando al soldado protagonista se le da licencia para volver a su casa. Allí se muestran otros contrastes y reflexiones importantes. Se trata de la obra Sin novedad en el frente de Éric Maria Remarque. Esta obra me parece que muestra toda la crudeza de la guerra y por tanto también sus absurdos. Normalmente se dice que es antibélica, pero realmente yo he encontrado que las obras bélicas todas nos muestran cómo las palabras de honor, así como la valentía, carecen de fundamento y quedan huecas. Acá se destaca aún más porque el protagonista hace parte del bando derrotado, del vencido. Por tanto, no le queda, como a los otros, nada que ensalzar o festejar con la victoria. Y aunque nos presente todos esos hechos crudos, trágicos y brutales, me parece que esta reflexión, donde nos dice que nunca lo conoceremos a fondo, me parece que es la más importante. De pronto, mi madre me coge vivamente la mano y me pregunta con voz vacilante: ¿ha estado allá la cosa muy dura, Pablo? ¿Qué podría contestarte, madre? No lo comprenderías. No, jamás podrías hacerte una idea. Tampoco debes comprenderlo jamás. ¿Me preguntas si era duro? ¿Y tú me preguntas eso, madre? Aunque el cine con las imágenes nos evoca y nos hace casi partícipes de las batallas y las guerras, creo que, como el autor lo pone aquí, nunca vamos a saberlo ni a comprenderlo en toda su dimensión. Las guerras son el mayor absurdo. Obviamente, por su tema bélico, las asociaciones con Guerra y Paz de León Tolstoy son evidentes. Y destaco aquí unos pasajes donde se muestran de forma clara esas semejanzas y diferencias. Como es, por ejemplo, la valentía. Los invito a ver el video que hice de la obra de Guerra y Paz, donde destaqué también el tema de la valentía y cómo es narrado por los protagonistas. Acá nos dice así: bebemos ponche y nos contamos historias, historias extraordinarias, todas ellas inventadas. Todos estamos dispuestos a creer al vecino, mientras esperamos impacientes que llegue el momento de jactarnos de una proeza mayor. Me parece que con estos hechos, con estas narraciones, nos recalca el carácter humano de la guerra, cómo el ser humano necesita las historias no solamente para darse ánimos, sino en este caso mentir, para motivar la valentía y para no desfallecer. También quiero destacar esta asociación donde, así como Tolstoy mostraba que en la guerra lo que hay es principalmente miedo, aquí también nos lo declara. No tanto como los hechos de ejércitos valientes que se enfrentan, sino más como personas asustadas en cada bando que hacen lo que pueden, lo que les tocó. Dice así: hemos perdido todo sentimiento de solidaridad.
Apenas si nos reconocemos a nosotros mismos cuando la imagen de otro se refleja en nuestros ojos de animal acosado. Somos muertos insensibles que por medio de una estratagema y una brujería peligrosa son todavía capaces de correr y de matar. Esta imagen la destaco porque también en Guerra y Paz había una similar, donde Tolstói describía ese miedo visceral que atrapa a los seres humanos, pero que aún así como autómatas se mueven en el campo de guerra. Otro aspecto importante donde se relaciona con Guerra y Paz es el determinismo histórico que Tolstói remarcaba, como esa noria en la cual estamos subidos y donde nos dejamos arrastrar por los acontecimientos de la historia, sin importar quiénes sean los generales o los líderes al frente de la guerra. Acá nos lo muestra así. Me gustaría saber una cosa, dice Alberto. ¿Hubiera habido guerra si el Kaiser se hubiera opuesto? De seguro, según creo, digo yo. Ya dicen que él no quería. Sí, tal vez él solo no fuera suficiente, pero habría bastado con que hubiese habido en él, en el universo, 20 o 30 personas que dijesen que no. Es probable, digo a manera de concesión, pero ellos fueron precisamente los que quisieron la guerra. Cuando se reflexiona en ello, es curioso, prosigue Krop. Estamos aquí para defender nuestra patria, pero los franceses también están para defender la suya. ¿Quién tiene razón entonces? Me gustan estas escenas donde también se mezclan esas reflexiones sobre la guerra y cómo se destaca principalmente que las guerras en Europa son hechas por unos viejos que se conocen y se odian, que llevan a los jóvenes que no se conocen y no se odian a matarse los unos a los otros. Y luego cuando todo termina, los viejos siguen como si nada en un eterno retorno, en un nuevo ciclo, que es algo que me gustó mucho en la película, y es que se da ese sin novedad, ese renacer, esa nueva vuelta a la noria. Obviamente, cuando se tratan los temas de la guerra, surge el existencialismo en su máxima expresión. Aquí hay dos aspectos que me gustan enormemente y son, uno, el azar y dos, el humanismo, el ver al otro. En cuanto al azar, se manifiesta que la vida, así como en la guerra, estamos sujetos a la incertidumbre. Dice así: por un azar sigo viviendo y por un azar puede alcanzarme un proyectil. En el abrigo, a prueba de bombas, puedo ser despedazado, en tanto que a descubierto y en 10 horas del bombardeo más violento, puedo salir indemne. Todo soldado conserva la vida por un azar, y por esto todo soldado tiene fe y confianza en el azar. Me gusta la forma como destaca el azar, porque yo lo llevaría también a las últimas consecuencias, no solo en la guerra, sino en la propia vida. En cuanto al humanismo, se pone de manifiesto que la lucha es absurda y es matar los unos a los otros. Pero también me parece muy profundo lo que Malthus mostraba en la necesidad de las guerras para balancear la cantidad de seres humanos que somos. Y si bien a nivel teórico se presenta como una necesidad, lo que se nos cuenta de la crudeza de la guerra lleva a que si conociéramos a las personas, su humanidad, nos abstendríamos de la matanza. Su existencia es anónima y sin culpabilidad. Si yo supiese más acerca de ellos, es decir, cómo se llaman, cómo viven, lo que esperan, lo que les obsesiona, mi emoción tendría un objeto concreto y podría convertirse en compasión. Qué gran potencia lo que nos muestra sobre la compasión. Asimismo, hay varios pasajes donde se remarca eso, que se está en la guerra por causas externas, acaso por otros azares o por el determinismo histórico que nos mostraba León Tolstói. También se me creó una relación con una reflexión sobre el poder del nombre que había destacado en el difunto Matías Pascal de Luigi Pirandello. Y es que aquí se nos muestra que el nombre es un conjuro con el cual se atan significados. Aquí nos dice así: mientras ignore este nombre, tal vez pueda todavía olvidarle. El tiempo borrará esta imagen,
pero su nombre es un clavo que penetrará en mí y que ya no podré arrancarme. Tiene el poder de recordarlo todo, a toda hora. Esta escena podrá reproducirse y volver a presentarse ante mí siempre. Y más adelante. Este muerto queda ligado a mi vida. Me gustan estas reflexiones que él plantea cuando en la lucha cuerpo a cuerpo con otro afloran todos sus sentimientos de compasión y reflexiones con respecto al nombre y al otro. Y todas estas reflexiones del otro, como lo hemos destacado en otros poemas, nos llevan a ver la humanidad que hay incluso en el frente de batalla. Me gustó especialmente esta escena que me recordó el poema Dignum Est de Odiseas Elitis, donde el soldado también tiene sentimientos y también llora, y por tanto requiere consuelo. O también la equivalencia en las reflexiones que hacía Miloš en El poder cambia de manos, cuando nos muestra que los guerreros también son personas con ocupaciones y que en este estado de excepción dejan atrás sus vidas para sumergirse en la guerra, pero que algunos pueden volver a su vida mientras que otros no, quedarán marcados de por vida. Y esto me lleva a otra reflexión importante, y es sobre la excepción de la vida militar, donde la autoridad y los hechos abren un gran paréntesis en la vida. Él lo remarca aquí de forma muy tajante. Esto solo es posible en la vida militar, y queda demostrado que la autoridad se le sube a la gente a la cabeza. Y esto tanto más cuanto menos han sido en la vida civil. Nos presenta unas reflexiones sobre la naturaleza humana y su relación con el poder que no nos deja indiferentes. Finalmente, quiero destacar algo que he mencionado en varios videos, y es que la reflexión es un lujo. Y me gustó encontrarlo acá porque es un rasgo distintivo, como les digo, entre la novela y la película. Porque el protagonista, al tener la licencia, tiene el espacio para reflexionar. Pero este lujo también se puede convertir en el infierno, como nos lo manifiesta él. En realidad no olvidamos nada. Por todo el tiempo que hayamos de permanecer en campaña, los días transcurridos en el frente, cuando ya han pasado, caen como piedras en el fondo de nuestro ser porque son demasiado agobiadores para que pueda repasarlos nuestra memoria. Si lo hiciésemos, nos aniquilarían, porque yo he observado ya esto. Los horrores son soportables mientras se contenta uno con bajar la cabeza, pero matan cuando se reflexiona sobre ellos. Me parece que ese rasgo fundamental de la reflexión, a nivel ético y moral, es lo que permite al ser humano crecer, profundizar. Pero en este caso de la tragedia, son los que van a dar el poder que tiene el arrepentimiento, y por eso pueden convertirse en el infierno. Esto es todo cuanto tenía por compartir con ustedes. Nuevamente los animo a que vean la película, que la comparen con la película de Stanley Kubrick, Full Metal Jacket, y por supuesto, tal como lo veíamos con la última reflexión, se permitan leer la novela para hacer las pausas que les permitan reflexionar de manera más profunda sobre todos estos temas. Espero que se suscriban al canal y me dejen sus comentarios. Hasta una próxima oportunidad. Gracias.